Estoy con una persona que nos va a enseñar un mundo que la mayoría de nosotros no conocemos sino mediante las noticias. Por ejemplo, cuando alguien de la cárcel muy peligroso se fuga, cuando capturan a un hombre que está transportando grandes cantidades de cocaína en la carretera, o cuando denuncia a policías, jueces y fiscales corruptos. Esa persona sabe de ese mundo que nosotros no conocemos, sino, digo, mediante las noticias, porque él fue protagonista de ese mundo criminal. Se llama Manuel Castañeda, más conocido como el narcochofer. Tenemos las evidencias que él ha presentado ante la justicia. Algunas las vamos a revelar en este episodio, otras las vamos a reservar, porque no queremos perjudicar el curso de los procesos judiciales ni las investigaciones que todavía están haciendo los fiscales del caso. Estas evidencias, esas pruebas que no vamos a revelar se conservarán en el archivo de la revista Raya. En todo caso, tengan la seguridad de que este es un programa con absoluta seriedad y responsabilidad. Manuel, usted realmente se llama Manuel Castañeda, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Cuántos años tiene usted? 38. Y usted era, entiendo, patrullero de la policía. ¿Usted era policía? Sí, señora, fui funcionario de la policía ¿Cuánto por tiempo? 10 años, 8 meses. Trabajé en la DIPRO, que es la Dirección de Protección. ¿Y cuándo empezó a delinquir? ¿Y por qué? Siendo usted policía, que uno supone que los policías están del lado de los buenos, por decirlo así. Siendo honestos, pues yo duré en la policía, como acabo de decir, 10 años, 8 meses. En el tiempo que duré en la institución, pues realmente, llamémoslo, estaba en el bien en su momento, porque pues no hacía actos delictivos como los que empecé a hacer posteriormente cuando me retiro, que fue para el año 2015, pero todo este tema lo empiezo realmente en 2016 en adelante, hasta la fecha que me capturaron. ¿Que lo capturan en qué fecha? El 10 de diciembre del 2022, ¿Haciendo qué? transportando cocaína en un carro de la UNP. ¿Y cuánto llevaba usted delinquiendo en ese momento? Llamemos que son varios episodios realmente, porque pues en el tema del transporte de cocaína en vehículos de la UNP, yo llevaba desde marzo, abril aproximadamente del año 2022 hasta la fecha que fui capturado. Por eso, y entonces usted se va deslizando, por decirlo de alguna manera, se va deslizando de ser un buen policía a ser un delincuente. Le voy a tratar con todo respeto, pero me toca ser franco. Sí, no, tranquila. A ser bandido, Sí. ¿Por qué razón? ¿De qué manera? ¿Cómo la mente de una persona que quiso ser policía, es decir, quiso estar del lado de la ley, se va contra la ley y empieza a caer en peldaños? Pues siendo honestos, Cecilia, en el tema cuando fui policía, pues realmente en la Dirección de Protección decir que yo cometí un acto de corrupción jamás ni recibir 20,000 pesos ni 1,000 pesos, porque pues tenía el concepto de, llamémoslo, de ser una persona muy honesta, muy radical, pero pues en ese mundo que yo me movía, llamémoslo, cumpliendo mis labores como funcionario de la policía y como miembro de la DIPRO, escoltando varias personalidades políticas reconocidas en el país, uno se da cuenta que el mundo político es lo más cochino, llamémoslo así, que el mismo tema criminal, en el cual pues yo me moví últimamente antes de ser capturado. Y uno, ya suena maluco, pero aprende mañas. Uno aprendía mañas en el tema institucional y en el tema criminal, pues a la vez, a la par con las relaciones que hacían los mismos políticos, incluso a los que uno protegía en su momento. Lo interrumpo para preguntarle. ¿Usted fue escolta de algún político importante y ahí empezó a ver cosas criminales o cosas mal hechas o cosas ilegales, ilegítimas en ese mundo y aprendió ahí? Sí, exactamente. Yo escolté muchas personalidades reconocidas en el país actualmente, que incluso pues gozan de un buen nombre, un buen prestigio, que no quiero entrar a mencionar, pero sí, efectivamente uno aprende de esas personas porque en su momento, llamémoslo así, el escolta sin hacer como una afirmación negativa, pero el escolta se vuelve parte de la familia de un protegido y a la vez el escolta sabe la vida del protegido y muchas cosas, y siempre en un esquema de seguridad de una persona que es como la más cercana al protegido, que es la que le hace sus cosas personales, se vuelve como su confidente en muchas cosas. Y a la vez, de ciertas maneras, en algunos esquemas, muchos miembros como escoltas, tanto de policía o otros funcionarios como UNP o entidades que protegen a ciertas personalidades, cometemos esas irregularidades
creyendo que estamos haciendo un favor, les estamos haciendo un mal y haciéndonos un mal a nosotros mismos porque estamos aprendiendo mañas, y allí es donde empiezo yo, llamémoslo a... Para concretar, ¿qué tipo de mañas, como le llama usted, aprendió con alguno de sus escoltados, de sus protegidos? Ciertos protegidos que yo escoltaba en mi momento, que pues gozaban de cargos políticos, le hacían favores a narcos invisibles en su momento. Pero pues no podría profundizar en qué favores, pero pues uno veía y percibía lo que ellos hacían, y pues es allí donde uno se deja contagiar de este tema. ¿Cómo, qué tipo de favores les manejaba dinero sucios? ¿Les pagaban a ellos por tráfico de influencias, por influir en algunos procesos o por hacerles qué tipo de favores? O sea, ¿cómo? Era de todo, Cecilia. Eso es de todo, porque aquí se mezclaba tema de que los protegidos consumían droga, cocaína como tal, sí, porque se volvían dependientes de ese tema para, digámoslo... Tenía que conseguirle droga, por ejemplo. Sí, llamémoslo en cantidades mínimas, porque eso era, llamémoslo como el consumo personal. Es exacto, para ellos poder ahí tener como su alivio para esconderse de los problemas que ellos tenían como tal. Pero aparte de eso, ellos hacían favores en tema de tráfico de influencias, por ayudar a contrataciones, por ayudar en temas de que un narco tuviese en su momento una orden de captura, un proceso pendiente. Entonces ellos, con sus relaciones políticas, sus influencias, pues favorecían a estas personas. ¿Y cuál era su tarea? Ahí en ese esquema ya corrupto, ¿cuál era su tarea? ¿Qué hacía usted? No, digamos, en mi momento, pues como yo lo acabo de mencionar, Cecilia, yo no, digamos, no hacía esos actos, sino que percibía lo que ellos hacían, porque pues era una persona de confianza de uno de los hijos de uno de los políticos muy influyentes. Uh-huh. Por ende, pues yo aprendí muchas cosas, llamémoslo así, sí. Que eso se llamaba como, pues lo aprendí en ese gremio, en ese momento, que lo llamaban como un lobista. Y pues uno decía, qué chévere, porque pues se gana bien a comparación del sueldo que era de uno en ese momento, que era como 1.200.000, 1.300.000 aproximadamente, cargo que yo tenía en su momento, que eso era poco. Y uno miraba a esta persona, llamémoslo como un ejemplo malo, pero pues uno veía más la parte económica, porque pues una persona de esta se podía ganar mucha cantidad de dinero por hacer un puente o un favor de esos. ¿Y usted cuánto llegó a intimar con esa persona que está mencionando? ¿Cuánta intimidad tuvo y si compartió delitos con esa persona, así no fuera a ir a matar a nadie y cosas de esas, pero sí manejar dinero corrupto o cargos o llevar y traer paquetes o qué? ¿Qué compartió con él? Fue tanta la confianza, Cecilia, que no en su momento, obviamente cuando yo fui funcionario, no, porque pues a pesar de que yo tenía una confianza demasiado alta, no me metían, llamémoslo, en sus negocios, porque pues yo no tenía el sustento económico para hacerlo en su momento. Pero posterior a lo que yo me retiro de la policía unos años, yo vuelvo y contacto a esta persona, uh-huh. ¿Sí? Para ciertas cosas que se necesitaban a favores de, llamémoslo, de largor criminal. Entonces allí, como yo ya ostentaba, llamémoslo, de un cierto poder económico y un apoyo por ciertas organizaciones criminales, ya me veían con ciertos ojos diferentes a esos, porque sabían que tenía un apoyo económico que realmente es lo que le interesa a la gente. Uh-huh. Sí, a los mismos políticos en su momento le interesaba era el tema económico. ¿Cómo me beneficio económicamente por ayudarlo a usted? Entonces ya me veían con esos ojos. En su momento pues no lo llegué a hacer así tan explícitamente, pero posteriormente a unos años sí. ¿En qué temas? En temas como ayudar a ciertos narcos invisibles, con favores que tenían en su momento, cosas pendientes con las autoridades, sistemas judiciales, y en temas de, llamémoslo, de tráfico de influencias para nombrar ciertas personas en cargos políticos que hoy día pues gozan de ese prestigio. Y usted hoy está aquí conmigo, no de manera ilegal, ni más faltaba. Usted tiene libertad absoluta por un principio de oportunidad que llegó con la Fiscalía. Sí. El proceso penal que a usted le adelanta por tráfico de estupefacientes, entre otras cosas por cohecho, que significa comprar la conciencia de un funcionario público, y también creo que por fraude en documentos o algo más, algunos otros delitos, están suspendidos, ¿verdad? O sea, la Fiscalía no lo está persiguiendo, eso se llama
suspender la persecución penal porque usted está colaborando con la justicia. ¿Es así? Sí, exactamente. Sí, ese principio de oportunidad pues fue avalado por un juez de la República. Obviamente incluso se aprobó porque pues llamémoslo así, alguna de las pruebas que yo aporté a la fiscalía en medio de mi colaboración se dieron cuenta que era eficaz y que no estaba mintiendo en muchas de las cosas que yo aporté adicional a las cosas o información que me recopilaron de los celulares que me incautaron. Entonces, afortunadamente, lo digo desde mi punto de vista, pues me favoreció el principio de oportunidad porque sigo colaborando con la justicia porque tengo compromisos como tal. La suspensión se dio por 1 año y lo que dice Cecilia es muy cierto. Eso es una suspensión total por 1 año, lógicamente, pero pues yo tengo compromisos aún con... Para demostrar que usted sí iba a colaborar. Exacto. Usted decide colaborar con la justicia y entregar toda la información que tiene, porque a la fiscalía le interesa es que usted revele nombres de personas importantes que han estado delinquiendo y que la fiscalía jamás podría demostrar a no ser por su testimonio. Pero si eso no es suficiente, usted de todas maneras tendrá que pagar por sus delitos. Si no, se les rebajará la pena o se les suspenderá definitivamente la persecución penal. ¿Usted decide colaborar con la justicia en el mismo momento en que lo detienen o después de estar en la cárcel? No, a mí me capturan el 10 de diciembre y yo empiezo a hacer los acercamientos con la fiscalía desde el 27, 28 de diciembre del mismo año. Empiezo a hacer las negociaciones con la fiscalía referente al tema del principio de oportunidad. Y no avanza al principio. Recuerdo que al principio no le consideraron entregar el principio de oportunidad, sino más recientemente, ¿o no? Sí, efectivamente, cuando yo empiezo a hacer los acercamientos con la fiscalía y a dar cierta información, uno percibe, porque pues uno en este mundo que uno se movía, uno tampoco pues era ingenuo y lograba percibir que en el mandato de Barbosa, en la administración de Barbosa, no les interesaba que yo involucrara a ciertas personas. ¿Por qué? Porque pertenecían al gobierno o eran aliados del gobierno. Aliados del gobierno, podríamos decir en su momento, sí, no les interesaba que mi principio de oportunidad se diera. De cierta manera me lo dilataron bastante. Es cuando en algún momento yo tomo la decisión de cambiar de apoderado, que fue en ese momento o en este momento que actualmente está el doctor Miguel Ángel del Río. E incluso en su momento, algunos funcionarios de la misma fiscalía no estaban de acuerdo de que fuera el doctor Miguel Ángel porque... ¿De que fuera qué? ¿Su apoderado? Mi apoderado. Pero usted tiene derecho a escoger el apoderado que quiera. Sí, exacto. Pero a pesar de ello, muchos funcionarios me decían que el fiscal general en su momento, Francisco Barbosa, no me iba a aprobar el principio de oportunidad debido a que estaba él y tenían unas diferencias por otros temas judiciales o otros procesos que lleva el doctor del Río. Sin embargo, pues cuando ya hay el cambio de administración, el tema cambió porque mi principio de oportunidad, pues afortunadamente me lo aprobaron, pero ya se vio un tema más transparente. Se vio que el tema ya era de interés como tal de la Fiscalía General avanzar e incluso en ciertas personas que yo estaba nombrando en la administración anterior. Ellos mostraron una transparencia en su momento e igual hasta el momento lo han venido haciendo. Pues bien, ahora sí, dígame cómo empieza usted a delinquir, sobre todo en su momento se dijo cuando lo capturaron a usted que estaba llevando una gran cantidad de droga en una camioneta, se dijo que era de la UNP, es decir, Unidad Nacional de Protección, o sea, carros oficiales. Eso entiendo que no era cierto, pero usted sí manejaba dolosamente, delictivamente, alquilaba, o yo no sé cómo hacía, tenía negocios con los esquemas de protección de la Unidad Nacional de Protección, o sea, plata pública es esa. ¿Cómo entró ahí y qué hizo? Pues Cecilia, acá son varios episodios que son muy distintos. Está el tema del alquiler de esquemas, que es referente a Wilson Devia, quien es el presidente nacional de los sindicatos de la UNP, que eso fue del año 2019. Y está el otro episodio por el cual fui capturado, que es el tema de transporte de cocaína en carros de la UNP, pero con Ronald Rodríguez, quien en su momento era subdirector de la UNP. Hablemos primero, para no confundir a la gente, hablemos primero de cómo entró usted a negociar, a traficar con esquemas de protección. Yo a Wilson Devia lo conocí. Wilson Devia, presidente del sindicato de la UNP. Exacto, sí señora. ¿Actual presidente todavía? Sí, actualmente está como de algunos sindicatos. En este audio podrán ustedes escuchar a Wilson Devia, el dirigente sindical de la Unidad Nacional de Protección, hablando del gran poder que tiene para la contratación dentro de su entidad. Entonces me sentó, me llamó, vea Wilson, que no sé qué quiere, acá. Y yo le dije, ¿cómo así que quiere? No, yo voy con un directivo, me senté con un directivo, ¿qué quiere? Yo le dije, ¿cómo así que quiere? No, necesitamos que lo denuncie, necesitamos que tapen esto. Le dije, quiero 3 cosas. Y se lo digo a todos los directivos, había 5 directivos.
quiero la cabeza del representante legal de la unión temporal. Quiero la cabeza del gerente operativo, quiero la cabeza del gerente administrativo y quiero la cabeza de la persona que le salió del interior de la UEP. Y quiero que ustedes me muestren, para yo no hacerles un escándalo, ustedes quiero que ustedes muestren que yo tengo poder y que me van a sacar los gerentes operativo, administrativo, representante legal y la persona que les ayuda, el enlace que ustedes tienen en la UEP. Lo conocí por una escolta que se llama Juan Pablo Ortiz. Lo conocí porque yo requería que me asignaran un esquema de la Unidad Nacional de Protección. En su momento yo desconocía mucho de cómo era el tema de la UNP. Obviamente hoy día conozco muchos temas porque pues por todo lo que pasé y eso. Conocí a Devia, incluso acá en Bogotá, cerca de su apartamento que él tiene en Ayuelos, en una panería específicamente. Me reúno con él y con Juan Pablo Ortiz en esa panadería. Les pongo de que yo requería un esquema porque tenía unas amenazas por unas personas que tenía problemas, llamémoslo así, en Acacias Meta. Él me ofrece realmente el alquiler de un... Bueno, inicialmente lo que me dice es que tengo que cumplir con unos parámetros para que me puedan asignar un esquema dentro de la UNP. Pero posteriormente me dice que hay otra opción, el plan B. El plan B es alquilarme un esquema de seguridad al cual yo puedo hacer uso tanto del vehículo blindado como de los escoltas y como del protegido. ¿Por qué? Porque el protegido estaba de acuerdo como tal, era consciente tanto él como los hombres de protección en que yo iba a pagar por el alquiler de ese esquema. Por lo tanto, yo tenía voz y voto sobre el esquema. E incluso en mi momento, cuando una escolta no me agradaba, yo le decía a Wilson Devia o Juan Pablo Ortiz, cámbiame la escolta. Pero a ver, un momentico, a ver. Juan Pablo Ortiz es un funcionario de la UNP. Él fue a visitar a Manuel cuando estaba en la cárcel. Manuel lo grabó. Estaba hablando Ortiz de los negocios con Wilson Devia para el uso ilícito de los carros de la UNP. Sí, pero la locura marica, no me estoy inventando nada. Que se pagaban 7 millones, inicialmente se pagaban 7 millones, que ya después por X o Y razón de problemas con Devia se entró a hacer negociaciones directamente con Yesino. Bueno, eso lo voy a hacer una pregunta aquí. Porque yo ya sabía que el marica, yo tengo las llamadas con el mismo Devia cuando yo era nueva de la casa. Grabaciones cuando nos sentamos ahí a la hora de la piscina. ¿Usted le dijo a él? ¿Usted le contó a él? ¿Quién te contó él? No, de que no les da manera. Si el mismo fue el que me cogió a mí me dijo, lo que pasa es que el mismo me cogió y me dijo, con Juan Pablo estamos haciendo una repartición de lo que usted va a dar. Y a mí solo me tocó 1 millón de pesos. Entendamos. El presidente del sindicato de la UNP le facilitaba a usted el uso de un esquema de protección que ya estaba asignado a un protegido. Exacto, eso era una manera ilegal. Entonces entraba en la negociación ilícita de su esquema, cobrándole a usted por el esquema y por el uso del esquema, y usted pasaba a ser como el jefe de todos ellos. ¿Sí? Exactamente, yo pagaba 7 millones de pesos por eso. Yo tenía que moverme... Mensuales. Yo tenía que moverme con el protegido, que en su momento era Jessy Torres. Yo tenía que moverme con él, por si la policía paraba, pues iban a exigir quién era el protegido y el protegido pues iba dentro del vehículo. Y él pues argumentaba de que yo era el familiar del protegido para que la policía no pusiera ningún inconveniente. Así nos movimos aproximadamente por 1 año y medio. Quiero dejar claro es el tema de que durante ese tiempo que yo me movía en esos vehículos, referente a Wilson Devia, yo no transportaba cocaína, el vehículo era para uso personal como tal. Pero yo hacía uso de esos vehículos que realmente no eran, llamémoslo, no era legal yo usar esos vehículos. Por supuesto que no. Porque eso estaba asignado a otra persona. Pero pues esa fue la negociación que se hizo con Wilson Devia y con Juan Pablo Ortiz, el protegido y los demás escoltas que integraban el esquema. ¿Y la plata se la repartían entre ellos? ¿Qué hacían? Sí, inicialmente esos 7 millones de pesos, la repartición era interna entre ellos. Yo me vengo a enterar después con el tiempo que cómo realmente era la repartición, pero inicialmente se supone que el protegido se llevaba la mayor parte porque era el que asumía el riesgo, pero eso después fue falso, porque realmente el que se llevaba la mayor participación era Juan Pablo Ortiz y Wilson Devia. Al protegido solo le daban 2 millones de pesos. Bueno, y si ellos hacían eso con usted, lo debían hacer con otras personas.
Debían alquilar muchos esquemas o subarrendar, algo así. Subarrendar, sí, llamémoslo. Esquemas de protección. Exacto, lo subarrendaban. Sí, yo creería realmente que sí, pero Usted no lo supo. lo que a mí me consta o lo que ellos hacían conmigo, que era, llamémoslo como la persona directa, si ellos se los alquilaron a más personas, por intermedio mío, el mismo esquema. Lógicamente, incluso en Villavicencio. El mismo esquema que yo tuve fue alquilado a 2, 3 personas más. ¿Y por qué Villavicencio? Porque en ese momento era la ciudad donde yo vivía y era en la que yo me movía y conocía a ciertas personas. En este audio que ustedes van a escuchar, podrán oír a Wilson Devi, el dirigente sindical de la UNP, hablando con Manuel. Están hablando precisamente de un alquiler del esquema de seguridad de la UNP, alquiler que desde luego es ilegal. No, sí, me explicó que es que está montando una empresa que se llama Delta, yo no sé qué, que es de consorcios y bueno, donde prestan plata para hacer proyectos. Digamos, si usted quiere montar un supermercado, ellos financian eso. ¿Pues quiero ver qué? La empresa de que está montando, marica, que ya es con lo que ha ganado él, es una empresa, digamos, donde usted cumple sus sueños, que usted quiere construir un edificio, ellos le prestan el presupuesto para hacer eso. Una mierda de esa, entonces... Te busco. Vale, importante que haya una reunión con la gerencia de la empresa porque dice que no nos estamos mamando. No, que la reunión a las 11 confirmada, 100% él puede a esa hora. Que mejor dicho, él tiene libre el viernes 100%, pero que lo dejen a esa hora. Porque él no es de madrugada, no hecho. No, pero pienso que en Cucla ya yo conozco tranquilo, weón. ¿Es así? O mejor dicho, es mejor quedar bien y no ganarse la plata. Ah, oiga, perruncha, bueno, ahora sí, negocio. Este man, al parecer, ¿no? Puede que lo lleguen a dejar en libertad por vencimiento de términos al perro ese con el que yo tengo el problema. Sí. Charlemos, no me tires duro. ¿Cómo es y cuánto se demora para el esquema? Para este pechito. Bueno, ¿y en qué momento usted tiene contacto? Pasemos de ese capítulo al siguiente. ¿En qué momento usted empieza a tener contacto también delictivo con el subdirector de protección? Ya ni siquiera eran personas del sindicato, sino una persona que era directiva de la Unidad Nacional de Protección en su momento, que se llama Ronald Rodríguez. Yo a Ronald lo conozco nuevamente por un escolta de la UNP, que es ajeno al que me presentó a Wilson Devi. Me lo presentaron en el Hotel Trip, que queda acá al frente del búnker de la Fiscalía. Me lo presentaron, yo me relacioné con él. Teníamos amigos en común, incluso en el mundo criminal, llamémoslo así. Hicimos esa empatía con Ronald. Obviamente yo ya conocía a las personas dueños de la mercancía por los cuales me capturaron porque yo venía ya trabajando. ¿Mercancía qué quiere decir usted? Cocaína. Cocaína. Cocaína, marihuana. En grandes cantidades. En grandes cantidades, exactamente. Yo ya los conocía a ellos y venía trabajando ya con ellos anterior a conocer a Ronald. Sí, que teníamos amigos en común, lógicamente, sí, pero pues no lo sabíamos. Yo le hago el ofrecimiento a Ronald de que si quería participar en este tema, él obviamente lo acepta porque pues ya él gozaba de un cargo que era el subdirector nacional de la UNP. Entonces, él acepta este tema. ¿Y cuál era el papel de Ronald? El papel de Ronald era suministrar los vehículos de la UNP, la logística, llamémoslo así, para el transporte de cocaína. Teníamos la facilidad de que él nos daba estos vehículos que la policía obviamente no se percataba o nunca llegó a imaginar que en estos vehículos se movía coca. Entonces, aparte de nosotros mover cocaína con los vehículos de la UNP, teníamos el respaldo también de la misma policía para mover droga. Entonces esto, llamémoslo, era un complemento para la organización. Sí. ¿De qué parte de la policía? ¿Usted se movía en dónde? ¿Transportaba cocaína de qué punto a qué punto? ¿O se movía por toda Colombia? No, por todo el país, pero pues llamémoslo que los departamentos específicos era el Meta, Putumayo, Cauca, Caquetá y el mismo. Y se movía Bolívar. tranquilamente por todas las carreteras porque no tenía quien lo detuviera. Porque si usted tenía policías de carreteras, supongo que eran de carreteras, que eran cómplices del mismo operativo, pues no tenía ningún problema en moverse de un lado a otro. Sí, no, exactamente, digamos acá como ya se sabía o se tenía conocimiento cómo funcionaba la UNP, obviamente, y por conocimientos entre Ronald y miembros de la misma organización y ciertas cosas que se compartieron en reuniones, se llegó al tema de que fácilmente podíamos hacer un bosquejo de un esquema de seguridad, debido a que Ronald nos proporcionaba los vehículos. Estos vehículos tenían balizas, Ronald nos proporcionaba las placas, las gorras de la UNP, carnet de la UNP. Entonces, la figura o lo que percibía un policía era que era un esquema de seguridad.
Pero aparte de tener el esquema de seguridad, entre comillas, se tenían algunas coordinaciones con altos oficiales de tránsito y transporte para hacer los desplazamientos vía terrestre en todo el país. ¿Me puede decir algunos nombres? Bueno, nombres que ya conocen algunos medios de comunicación. Está el coronel Castro Amortegui, está un señor capitán que está vinculado todavía a la investigación, que es Nixon Montes, y hay obviamente un señor general también. Todos hacen parte de tránsito y transporte y de la policía. ¿Que el general quién era? En su momento estaba el general González, quien era el director de tránsito y transporte. Ya obviamente las coordinaciones como tal las hacían ellos con los comandantes de departamento, de tránsito, adscritos a tránsito y transporte. Que obviamente en todo esto hubieron coroneles o algunos oficiales que realmente no sabían. Lo que hacía el coronel era el monitoreo, el acompañamiento de tal vehículo que uno por vía WhatsApp le proporcionaba al coronel o a estos oficiales. ¿Usted está seguro? Usted entenderá que estamos hablando para el público. Sí. ¿Está seguro de que los nombres que ha mencionado y otros que no ha mencionado hacían parte del operativo para transportar droga de una parte a otra del país? Sí, Cecilia, porque, o sea, como yo lo he dicho, las cosas que yo estoy diciendo que vaya a decir en esta entrevista son soportadas con pruebas, incluso con algunas cosas que tiene la misma fiscalía e incluso de los mismos celulares que me fueron incautados. Obviamente nosotros en la organización a la cual yo pertenecía, uno se hablaba con claves, ¿sí? Pero estas claves obviamente ya fueron, llamémoslo, se aclaró con la fiscalía cada cosa que se refería. Que incluso eso es una, llamémoslo, una artimaña que usan muchas las personas que yo estoy vinculando en los procesos al decir que ellos no sabían, que yo los estaba engañando. Pero pues eso es falso, no fue ni 2 ni 5 viajes de cocaína que se movieron en el país. La pregunta siguiente, en medio de todas esas operaciones que usted ha contado, usted también hacía favores, hacía favores políticos. Volvemos al tema político con algunas personas. Entiendo que en Villavicencio usted tuvo una negociación o lo contrataron o lo contactaron o fue testigo de alguna operación ilícita para la elección de un alto funcionario de Estado. ¿Es así o no? Estás bien, date a Cecilia, sí, porque sí, efectivamente, antes de todos estos episodios del tema de narcotráfico, que incluso estaban específicamente en los nombramientos o en las postulaciones de procurador general en su momento, sí, que hoy día pues es Margarita Cabello. Ciertos funcionarios en su momento, un señor procurador, un señor exalcalde, pues que en su momento era alcalde lógicamente, y un exalcalde que ya era exalcalde de un municipio cercano. Como políticos locales, digámoslo así. Sí. Y el procurador era local también, delegado. Sí, él era un procurador, pero pues estaba con sus funciones como tal. Y un narco invisible también, sí, que pues no voy a mencionar. Se hizo una vaca, como se llama, para recaudar un dinero para el nombramiento de Margarita Cabello. Ese dinero me lo pasan a mí efectivamente para pasárselo a un alto funcionario o familiar de un alto político acá en Bogotá. Yo llevo esos 300 millones de pesos. Son 300 millones. Sí, en efectivo los entrego en una casa de esa persona acá en Bogotá. ¿Del político? Sí, de un familiar del político. Hago la entrega de este dinero para el nombramiento de Margarita Cabello. No puedo dar fe si ese dinero llegó a manos de Margarita, no podría decir, pero sé que estas personas... Si ella conocía o no conocía. Exacto, conocía o no conocía este tema, pero las personas que recibieron el dinero son cercanas a Margarita Cabello y sé que están trabajando actualmente con Margarita Cabello. ¿Y qué pasó con los 300 millones? ¿Era para qué? ¿Qué iba a hacer esa persona a la que usted le entregó los 300 millones con esa plata? ¿Cuál era el destino? ¿Usted supo? El destino pues era obviamente ayudar para... Yo sé que por lógica esos 300 millones de pesos eran migajas para lo que se requiere para un nombramiento de un cargo tan importante. Pero de cierta manera se iban a ver favorecidos estas personas que reunieron el dinero porque el procurador que estaba en su momento iba a ayudar al actual alcalde que estaba en su momento con investigaciones pendientes para que no lo sancionaran o, bueno, no se viera seguramente involucrado. Para que lo mantuviera el cargo del procurador.
Sí, no, obviamente, sí, la parte de los 300 millones era con el fin de que a Margarita la nombraran también, era como un apoyo económico, pero a la vez una parte del dinero también iba para que esta persona la siguieran ratificando como procurador en esa ciudad, en ese municipio, departamento. ¿Sí? ¿Y qué beneficio era el de las personas que estaban, aparte del mismo procurador, el del alcalde y el exalcalde y el narco invisible? Porque el procurador podía darle manejo a ciertas investigaciones que tenía el alcalde en ese momento. ¿Y el alcalde tenía algún tipo de sociedad con el narco? No podría decir si tenían sociedad, pero sé que se conocían lógicamente porque nosotros ya Y se habíamos apoyaban. participado en ciertas reuniones. Y pues si se apoyaban o no económicamente con cosas anteriores, no lo podría decir. Puedo dar fe de ese episodio como tal. Pregunta siguiente es entonces ¿por qué lo capturaron? Pero teme unos minutos, vamos a atender una historia que construye paz, una paz tan alejada de todo el mundo criminal del que estamos hablando y que lo estamos conociendo no por morbo, sino para aprender, para tener la pedagogía de paz. Esa nota construye paz, es historia que nos interesa y el patrocinio es de la Agencia de Reincorporación y Normalización ARN, que también patrocina este episodio. Bueno, entonces la pregunta es, Manuel, si usted tenía todo organizado, no solamente usted, pues su aparato criminal, tenía todo organizado para moverse libremente por el país, ¿por qué lo detiene? Silvia, cuando existen las organizaciones, siempre hay envidia de todo. Yo llegué a la organización, en poco tiempo, llamémoslo así, que fue casi desde el 2020, 19-2020, que le hacía favores a la organización, pero para escalar yo lo hice de una manera sorprendente, pues para mí, porque pues realmente yo escalé de hacer un mandado mínimo a transportar altas sumas de cocaína y a hacer favores de dineros y todo el tema político, todo lo que envuelve el tema de narcotráfico. ¿Pasó de ser usted como un peón del delito a un qué? ¿A un jefe? ¿A un jefe podría decir uno? No tanto un jefe, sino una persona de confianza de altos jefes, llamémoslo así, que las personas que saben o que conocen de este tema saben que eso se lleva tiempo. Sí, pero un capataz, digamos. Sí, exactamente. Entonces yo lo hice en poco tiempo. Me gané la confianza de toda esta organización por las influencias que yo tenía tanto con policías, con ciertos políticos, para hacer ciertos favores, ¿sí? Me gané esa confianza que eso genera dentro de la misma organización discordia o genera envidia porque uno entra a desplazar ciertas personas que están ahí. Yo en este momento, Cecilia, diría que una persona de la misma organización me vendió, llamémoslo así porque así se llama, me vendió por temas de envidia, porque sabía de que yo iba escalando en la organización muy rápido y no se quería sentir desplazada y esa era una manera fácil, llamémoslo así, de quitarme el camino. Uh-huh. Y lo detienen. Usted de una vez trata de salir del problema o acepta qué pasa ahí, porque a usted lo detienen inmediatamente y ahí es cuando usted adquiere un mote, digamos un alias que no ha sido nunca suyo, pero a usted lo llaman el narcochofer en la vida, en el mundo periodístico. Nosotros los periodistas decimos, ¿de qué se trata? Del narcochofer. Un paréntesis, ¿le molesta que le digan el narcochofer? No, Cecilia, porque pues eso es un tema que igual como cuando se sugieren a uno como bandidos, esos son temas que uno es muy consciente de que uno cometió errores y son temas que a mí no me incomodan porque pues sé que son parte, llamémoslo, de mi vida pasada donde yo cometí los errores porque pues es una chapa que ya, llamémoslo así, voy a quedar de por vida, pero debido a mis errores y no me incomoda porque pues fue parte de mis malas decisiones. Bueno, entonces continúe. ¿Usted acepta su delito de entrada o trata de negociar con la fiscalía? ¿Qué hace? A mí cuando la policía me detiene o el patrullero me detiene, llamémoslo como tal, que fue ahí en Totoro, al frente de una estación o un corregimiento, porque pues eso era un corregimiento, obviamente el patrullero me para a mí como tal. Yo lo que hago es obviamente lo que siempre hacía. Tratar de llamémoslo, de persuadir al policía para que no me hiciera abrir el carro porque pues la droga se transportaba, llamémoslo a lo descarado, regada en todo el vehículo. ¿Cuánto llevaba en ese momento usted? 212 kilos de cocaína. Pero no fue esa la cifra que se dijo en la prensa, se dijo
160 o algo así. 158, 160 kilos creo que mencionaron en Y los los medios de otros comunicación. 50 o 70 kilos que... Los otros se los robaron los mismos policías que me capturaron, ¿sí? Resulta que cuando a mí me capturan y todo este tema, a mí me paran como 1 o 2 de la mañana, pero a mí me capturan a las 5 de la mañana, porque en todo esto se generó temas de llamar a coroneles, de llamar a ciertos oficiales de la policía para que me ayudaran a, a pasar ese momento para que no me capturaran, porque el policía, el patrullero estaba cerrado a la banda de que me tenía que abrir el vehículo. Y eso era muy raro porque pues se supone que ya estaban las coordinaciones con la misma policía y eso no debería haber pasado. Y menos en esa ruta que yo ya había hecho anteriormente, porque en todas las rutas que yo hacía a nivel país era la ruta más estúpida y más corta. Ujú. Entonces, cuando usted dice que quería convencer al patrullero, ¿lo quería convencer por las buenas o dándole dinero? Primero por las buenas que ciertos coroneles intercedieran por mí porque ciertos oficiales llamaban al patrullero para decir que me dejara pasar porque pues yo estaba monitoreado por tránsito y transporte. Pero a pesar de que el patrullero pues no Recibió quiso. la orden y no quiso. Exactamente, recibió la orden y no quiso. Yo ya era consciente de que me iban a capturar, de que iba vendido. Sin embargo, pues yo tomo la decisión de bajarme del vehículo y decirle al patrullero que pues realmente me le confesé. Me bajo del vehículo a esas horas de la madrugada y le digo que yo traía mi pecado, que cómo era y que le ofrecía en su momento pues 300 millones de pesos. No los llevaba ahí, pero yo le dije que se los hacía llegar de manera pronta y que me aceptara la suma. El patrullero se entra a la estación, no sé qué hizo en su momento, pero cuando sale es cuando me esposa. Y allí es donde se genera la captura. ¿Usted iba en un carro realmente de la UNP? Sí, este vehículo era de la UNP y estaba adscrito al esquema de Ronald Rodríguez, quien era el subdirector de la UNP. ¿Y Ronald Rodríguez qué velas tenía que ver en eso, en ese alijo de cocaína? ¿Él era el dueño? ¿Él ganaba por el transporte o qué? No, Ronald no era el dueño de la mercancía. Los dueños de la mercancía son otras personas. Ronald hacía parte de la organización, como lo mencioné anteriormente, pero Ronald tenía una participación por cada kilo que se moviese y dependiendo obviamente el tema de la distancia o a ciertos departamentos donde se fuese a mover la coca, porque no todos los transportes eran iguales o no se pagaba la misma tarifa en todos. Pero independiente de lo que se moviese, Ronald y yo teníamos una participación, llamémoslo del 50-50, y de ahí se sacaban los gastos que se generan para pagar corrupción en la Policía Nacional. Y después lo meten a usted a la cárcel, creo que lo llevaron a la picota, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Intentaron los dueños de la cocaína perdida contactarlo a usted o cobrarle a usted con su vida por haber dejado perder semejante cantidad? Pues cuando a mí me capturan hay algo muy polémico, Cecilia, porque se generó el tema, me di a conocer, llamémoslo así, más que por el tema de la cocaína en los vehículos de la UNP, fue por la fuga de Alias Matamba. Sí, entonces esto me generó a mí fue un riesgo porque pues en su momento yo era testigo, llamémoslo así, de quiénes fueron las personas que participaron en la fuga de Matamba, por ende bueno, funcionarios del ISPEC. ahora hablamos de ese tercer capítulo. Pero entonces, la pregunta para que no quede en el aire. Ronald Rodríguez, subdirector en ese momento de protección de la Unidad Nacional de Protección, ¿negociaba, traficaba con cocaína o se prestaba y prestaba los vehículos de la UNP para que se moviera la cocaína de un lado a otro? Él se prestaba y prestaba, digamos, los medios técnicos, logísticos que en su momento eran los vehículos de la UNP. El resto de los temas lo hacía yo. Ahora bien, vamos al tercer capítulo. Alias Matamba era un criminal, narcotraficante también, estaba en la cárcel y se fuga sin saber, de pronto cualquier día aparece fugado y resulta que usted era el chofer que lo estaba esperando cerca de la cárcel, en la picota también, ¿no? Sí. Cerca de la cárcel y se lo lleva y lo transporta, o sea, después de la fuga, inmediatamente esa misma noche. ¿Cómo fue ese momento? ¿A qué horas fue? Pues Cecilia, ya que me tocas ese tema, quiero dejar algo muy claro porque varios medios de comunicación, a pesar de que se ha hecho la ratificación, ellos siguen mencionando. Alias Matamba no se transporta en vehículos de la UNP. Fue en un vehículo particular que en su momento yo tenía, que era una Toyota Prado, pero jamás fue un vehículo de la UNP. Y menos yo fui funcionario de la UNP. Yo era muy alejado al tema de la UNP, pero con conexiones dentro de la entidad. ¿Sí?
Obviamente sí, a mí me contacta una persona que es Edgar el Caballista, que hoy día está capturado. Narcotraficante también. Sí, exactamente, pues es una persona que se dedica a todo tipo de negocios. Él me contacta para el alquiler de un vehículo inicialmente. Cuesta creer, pero pues yo no sabía que en ese momento se iba a transportar a Matamba, ¿sí? Efectivamente a Matamba se recogen en frente al botadero de Doña Juana, como lo mencionan en las noticias. Él se recoge en un Renault Clio gris plata que lo transporta a un funcionario del IMPEC entonces ese funcionario Un propio funcionario del INPE con uniforme y todo, ok. pues estaba con uniforme, no podría constar de si era funcionario o no, pero en su momento pues tenía el uniforme del IMPEC. Y es allí donde pues se baja esta persona o se monta en el vehículo en el cual yo iba en su momento con Edgar el Caballista y Pájaro en su momento también en la camioneta, íbamos los tres. Y es allí donde se monta Matamba en ese carro. ¿Y usted sabía que Matamba era Matamba? Perdón No. por la... No, en su momento, como lo dije, no sabía quién era la persona, pero cuando él se monta en el carro, obviamente que se montó con un dinero y se montó con una pistola con silenciador, pues yo no sabía, yo obviamente es ilógico entrar a decir que no sabía que era una persona de alto perfil, llamémoslo así, o era cualquier persona. Pero pues yo tampoco me podía negar a transportar la persona que ya iba, yo simplemente seguía indicaciones de Edgar. Y cuando usted lo contrata, el caballista, ¿qué le dice? ¿Que va a hacer qué tipo de trabajo, de tarea? Edgar, yo ya lo conocía por intermedio de una persona, sí, que me lo presentó para ciertos favores dentro de la misma organización, dueños de la coca por los que me capturaron. Entonces ya existía una relación con Edgar, no es que yo lo haya conocido en 1 o 2 días, no. Edgar me dice a mí que es para transportar una personalidad o una persona muy importante el fin de semana, que por eso el fin de semana me iba a pagar 4 millones de pesos. Yo no le vi problema porque finalmente pues no estaba haciendo nada. Entonces, pues yo accedí al transporte de eso, pero pues obviamente sí me enteré quién era Matamba ese mismo día, pero más adelante en la ruta que se hizo donde se llevó a Matamba. ¿Y qué ruta tomó? Nosotros tomamos toda la Boyacá, obviamente yo recibo indicaciones de Edgar, en esa ruta van saliendo vehículos y yo lo único que hago es seguir los vehículos. ¿Y qué vehículos? ¿De la policía? Sale un vehículo de la policía más adelante, casi en el puente Guaduas, que era un vehículo oficial. Obviamente con investigaciones se dedujo que ese vehículo pertenecía al Gaula. De la policía. De la Policía Nacional. Efectivamente allí es donde se monta Matamba. Él continúa su trayecto con el vehículo de la policía y con Pájaro y un funcionario de la policía, conductor de un capitán que hoy día está capturado, que por obvias razones no entiendo por qué el policía no ha sido capturado, el conductor que participó ese día. Pero pues yo sigo haciendo parte de la caravana, llamémoslo así, en el desplazamiento de Matamba. ¿Hasta dónde lo lleva? Cerca a una finca que es cercana a Hacienda Nápoles, en Dorada. ¿Y cuántos vehículos llevaban a Matamba? O sea, era como un esquema de protección grande. Sí, llamémoslo, pues no un esquema conformado, pero sí era un vehículo que en toda la ruta nacional pues llevaba gente campaneando, llamémoslo así, pero había más de 5 vehículos en ese desplazamiento que yo haya podido visualizar, eran 5 aproximadamente, pero podrían haber habido más. Bueno, entonces regresemos. A usted lo capturan por el gran alijo de cocaína que llevaba, creo, entiendo que estaba en el Cauca, ¿cierto? En el departamento del Cauca. Y después, ¿cómo lo vinculan con la fuga de alias Matamba? Lo que pasa, Cecilia, es que días antes de mi captura, yo pues ya quería, llamémoslo, hacer bien las cosas. Busqué una persona que me hiciera un acercamiento con el director de la UNP, con el doctor Augusto Rodríguez. ¿Por qué busqué una persona ajena? Porque sabía que Ronald Rodríguez y gente de la organización tenía contactos que si yo iba de una así, pues iban a saber que yo había entrado a la UNP. Entonces busqué una manera muy, llamémoslo, muy clandestina de poder llegar al director en su momento y comentarle la situación que estaba pasando. Yo incluso cuando él me da ese espacio le comento, vea, yo participé en la fuga de Matamba, soy testigo de actos de corrupción de Wilson Devia, de Ronald Rodríguez, de ciertas cosas. Mentiras, de Ronald no le alcancé a mencionar porque pues no quería hacer énfasis en eso, pero sí le mencioné de que yo tenía conocimiento de ciertos actos delictivos que estaban ocurriendo al interior de la UNP, entre esos Wilson Devia y el tema de la fuga de Matamba, pero que yo necesitaba tener garantías o la seguridad de que con quien fuese a hablar no se fuera a filtrar la información. Eso se le alcanzó a decir al director en su momento y pues se supone que obviamente este tema se iba a escalar incluso con la misma fiscalía para yo poder suministrar la información y no se fuera a filtrar. Pero es allí donde a los pocos días pues me capturan y sale a relucir el tema de todo lo que yo le mencioné al director. Me imagino
que tuvo contacto siempre por razones de la cooperación judicial internacional y tal, los agentes de la DEA, porque en este caso usted fue detenido por droga, por narcotráfico, los agentes de la DEA intervienen en Bogotá y se interesan por los casos en los que hay grandes cantidades de cocaína o de cualquier tipo de droga moviéndose en el país, porque esos son drogas que terminan en Estados Unidos o en otros países. Lo contactaron a usted a través de la Fiscalía Colombiana, habló con algunos agentes de la DEA. Cuando yo decido realmente poner en conocimiento de que yo, llamémoslo, fui testigo de la fuga de Matamba, yo no lo hago a través ni de la Fiscalía ni de la Policía porque pues sabía que esta organización tenía nexos con ellos y no me producía confianza. Como cuando yo había sido policía, había trabajado para la Embajada Americana, tenía algún contacto allá, entonces yo lo que hago es contactarlo a él. Él me genera el espacio, él me hace el puente, llamémoslo, con un funcionario de la DEA de la Embajada Americana acá en Colombia, me hacen el puente, yo expongo el tema con la misma DEA de que cómo habían sido las cosas realmente. La DEA, como ellos trabajan de la mano con la Policía Nacional, acá es donde viene a jugar un papel General Murillo, quien en su momento era el director de la DIJÍN. Uh-huh. Ellos tienen un grupo que trabaja de la mano con la DEA, supuestamente transparente. Entonces es donde yo entro a tener relación con el general Murillo y con un coronel llamado alias Esteban, quien era de inteligencia de antinarcóticos. El general Murillo al que usted se refiere era el director de la DIJÍN. Sí, exactamente. Pero sí, que él hoy era el es director. asesor de seguridad de la Federación Nacional de Ganaderos que dirige el doctor José Félix Laforet. Entonces, junto con ellos y con la DEA, nosotros inicialmente empezamos fue con temas de llamémoslo del polígrafo, porque pues ellos no creían que yo había participado en ese tema de la fuga. Me empiezan a hacer polígrafos en algunos hoteles de acá de Bogotá. Hice más de 3 veces el polígrafo, efectivamente. ¿Quiénes se lo aplican el polígrafo? La misma DEA es quien con un funcionario de la Embajada Americana me hacen los polígrafos. Y no había colombianos ahí, agentes colombianos. Sí. La policía como tal en cabeza de este coronel Esteban. Obviamente ellos estaban presentes. ¿Y para qué lo someten a usted polígrafo? Según ellos argumentando de que necesitaban ver si la información que yo decía era verídica. Sí, o después de que me hacen a mí el polígrafo es donde ellos, me imagino yo y supongo que pues habiendo pasado estos polígrafos más de 3 veces, empiezan a hacer como un bosquejo, un recorrido de todos los desplazamientos que se hizo el día de la fuga de Matamba. Y allí es donde se enlaza todo para empezar a llamémoslo, a llegar a más personas que participaron en la fuga de Matamba. Y me llama la atención que me diga que le pusieron el polígrafo, le hicieron las pruebas en hoteles. ¿Por qué en hoteles? ¿Por qué no en la policía, por ejemplo? Pues yo en su o momento, en la embajada. Esas son cosas que yo me preguntaba en su momento, pero pues como yo no quería, llamémoslo, decirle, haberme involucrado en ese tema, yo no cuestionaba los temas que me decía el general o que me decía el mismo coronel Esteban. Me decía, nos vemos a tal hora en tal hotel como el Mosh de la 26 cerca del aeropuerto, que fue en uno donde también se hizo polígrafo. Voy a añadirle una pregunta, porque ahora que menciona General Murillo, he visto en algunas de las noticias sobre ustedes, sobre su caso, que pues obviamente revisé antes de la entrevista, que usted mencionó al General Murillo en otro contexto, en el contexto como de una serie de policías que tenían algún tipo de relación ilegal también, ¿o estoy equivocada? Sí, el general, porque yo empecé a tener discordia con el general en medio de todo este tema de la fuga de Matamba. El general Murillo a mí me proporciona un teléfono para tener contacto directo con él y con los policías de inteligencia y con todo el tema de la DEA y esto. Él me proporciona el teléfono, me dice que cualquier cosa pues estemos en contacto, cualquier irregularidad, bueno. Entre las cosas que ellos me pusieron a hacer a mí, sin ningún amparo jurídico, dejo claro el tema, y con el mismo fiscal del caso de Matamba que yo lo denuncié, Juan Pablo Fajardo Lanza, después de un episodio específicamente que yo salgo del búnker de hablar con este fiscal específicamente a solas, los dueños de la mercancía por los que me capturaron a mí, de esa organización, me citan a mí a las afueras de Bogotá. Casualmente esa noche ellos me exponen a mí copia de la carpeta o la declaración o como sea, entrevista que me hizo ese fiscal. Ellos mismos me la muestran a mí, en la cual estaba mi firma y huella,
y me exponen que sí, esa era Lo que usted había dicho en la fiscalía. lo que yo había dicho a la fiscalía. Más me demoré yo en salir que en ellos tener copia de eso. Obviamente, esa reunión fue con los cabecillas, llamémoslo así, de la organización por los que me capturaron a mí. Que ellos son más, llamémoslo, están por encima de todo el clan del Golfo. Cuando yo veo eso, pues obviamente yo me asusto y yo lo único que hago es negarle a ellos que eso era mío, pero pues yo era consciente de que eso había salido era de la fiscalía. Cuando yo salgo de esa reunión que logré salir por cosas de Dios, yo lo primero que hago es llamar al general Murillo. A decirle, general, literalmente, yo le digo, ustedes son unos hijueputas, ¿cómo me van a vender de una manera de esas? Yo necesito una reunión con la DEA. Yo no voy a exponer mi pellejo más porque me pasó esta situación. El general al día siguiente me manda a recoger en mi casa con un teniente coronel. Las veces que yo ingresaba a la Dijín, yo nunca me hacía registrar o ellos no me hacían registrar. Yo subía directamente al despacho del general Murillo. Yo ese día subí y le entregué el teléfono al general y le dije que no quería saber nada más de ellos. Que por qué más bien no me colaboraba brindándome protección, ya que ellos mismos me habían vendido. Pero también le dejé claro al general de que yo tenía desconfianza de ellos y de él mismo por una grabación a Edgar el Caballista y al capitán que hoy día están capturados, que participaron en la fuga de Matamba, donde lo mencionaban a él. No específicamente porque yo preguntara por el general o por algunos miembros de la policía, sino fue dicho por el mismo Edgar de que el general, cuando era coronel, comandante de Neiva, del Tolima también, el general les colaboraba a la organización de ellos, favoreciéndolos con temas de quitando operativos para que ellos se pudieran fugar porque tenían temas de órdenes de captura, que para robar carro de valores, que para robar temas de cigarrillos, porque Edgar, gran parte de su gran parte del tema económico de sus negocios, él lo primordial era robar mulas con cigarrillos. No conozco muy bien el negocio, pero lo que dice en este audio es que eso es muy rentable, incluso más que la misma cocaína. No sé él de qué manera lo manejaba, pero ahí en ese audio dice que el general los favorecía para eso. Y ahí se hace mención a otros altos oficiales de la policía. Bueno, es un dicho de un delincuente contra oficiales de la policía. Es la general. Pero pues no se debe dar por culpable, pero tampoco desechar la investigación al respecto. No, y Cecilia, esos son temas y la gente cuestiona ese tema de cómo me van a creer, pero es que existe la grabación de eso, no es algo que yo me lo esté inventando. No estoy diciendo usted, sino las personas que mencionaron al general Murillo, pues pueden mencionarla y ser falso, o sí, pueden mencionarla y ser cierto. Sí, no, eso es un tema no hay que descartar ni uno ni lo otro. Bueno, usted tenía también, es que me sorprende tanto porque la historia de su vida es tan interesante, porque no solamente usted pasa de ser policía criminal de un día para otro, sino además porque usted y sus historias más bien unen el mundo delictivo con el mundo de lo que supuestamente es legal y estatal. Es como imbricados la legalidad y la ilegalidad, porque usted ha mencionado policías, ha mencionado funcionarios de la UNP, y le hacía favores a políticos con alto perfil en el mundo nacional, en el mundo bogotano. También en el mundo judicial, porque entiendo también que usted tuvo relaciones, no sé si relación de favores, usted le hacía favores, le hacía mandados a un juez. ¿Es así o no? Si esa persona hoy día goza de bueno, obviamente ya de juez pasó a gozar de un cargo mucho más alto. ¿Qué cargo tiene? No, pues, ese tema pues preferiría no mencionarlo, pero pues ya tiene un cargo demasiado alto. Esta persona tiene muchas influencias políticas, lógicamente, por su cargo que tenía como juez en su momento y hoy día pues que tiene. Sí. Sí, él fue como llamémoslo, lo conocí lógicamente por intermedio de otra persona, pero esta persona me favorecía con ciertas cosas, tanto judiciales como de otro tipo de favores. Sí, que obviamente si yo entrara a mencionarlo como tal el nombre, pues va a ocasionar una polémica porque para el ojo de llamémosle la ciudadanía o el mismo gremio político, no van a creer que una persona de esa se preste para eso. ¿Pero qué favores le pedía él a usted? ¿O qué favores le hacía él a usted? En su momento, pues, fueron varios favores judiciales para favorecer ciertos casos, ciertas investigaciones de ciertas personas.
e incluso pues él daba ciertas sumas de dinero para que una se las duplicara o triplicara en negocios ilegales como los que yo hacía en mi momento, que era con temas de narcotráfico, con temas de otro tipo de favores dentro de la misma organización. Pero para él no mezclarse, pues me daba el dinero y yo se lo trabajaba y se lo triplicaba. Él le empezó a entregar dinero a usted para que usted se lo multiplicara con negocios ilícitos. Efectivamente, ¿Y él es hoy un alto funcionario de la justicia? exactamente. ¿Y usted? Yo no se lo duplicaba, se lo triplicaba. Ujú. Póngame una cifra. No, un ejemplo, Sí. él daba 20 millones, yo en una semana le hacía 60 millones de pesos. ¿Y cuánto tiempo duró esa relación? Con él duramos aproximadamente, teniendo unas buenas relaciones, casi un año. Un año porque efectivamente cuando ya empecé yo a chocar con Wilson Devia y después de que pasó lo de Ronald Rodríguez, el tema de mi captura, pues todo el mundo se alejó porque él también es muy cercano al Ronald Rodríguez. E incluso diría yo que más que conmigo. ¿Usted lo conoció fue a través de Ronald Rodríguez? No, lo conocí a través de la misma persona que me presentó a Ronald Rodríguez, también funcionario de la UNP. Pero pues obviamente yo sabía que ellos también eran muy amigos porque pues incluso en algunas conversaciones que se tenían con Ronald salíamos a mencionar a este funcionario, pero sé que ellos eran más cercanos incluso que la misma relación que yo tenía con él. Usted en su principio de oportunidad ha tenido que mencionar algunos casos concretos, ha tenido que entregar pruebas, evidencias, no sé, documentos, audios, videos. ¿Ha mencionado todo lo que sabe o falta todavía por mencionar cosas? Pues como lo dije, sí, o sea, realmente todas las cosas se mencionaron. Hay unas cosas que pues desconozco realmente por qué la fiscalía no las quiso meter dentro del principio de oportunidad en su momento, porque pues el principio ya fue aprobado. ¿Cuántos atentados ha tenido usted contra su vida? Cuando estuve privado de la libertad, en Picota tuve uno, en Cómbita tuve otro, pues por esos temas que ocurrieron incluso fue que me movieron a una guarnición militar por temas de seguridad. Usted vivió en una guarnición militar. Sí, exactamente. Y ahora puede moverse, tiene libertad plena, como dijimos al comienzo, pero puede moverse por la ciudad como quiera, o puede viajar, no puede. Afortunadamente, pues desde que salí en libertad, pues gozo de un esquema de protección por parte de la UNP. ¿Por qué la UNP, Cecilia? Porque pues yo quise renunciar al tema de la protección renuncié al tema de protección de fiscalía por los temas de que Wilson Devia, Ronald Rodríguez, parte de la organización, tienen cercanía o tienen nexos con mismos miembros de todas estas entidades. También hay fiscales. También hay fiscales. O agentes del CTI que están... CTI, fiscales que en su momento pues yo denuncié incluso en una entrevista con Daniel Coronel. Pueden atentar en contra de ¿Qué tanto puede salir usted a la calle? ¿Usted puede estar tranquilo? Imagino que no. No, Cecilia, desde el momento incluso en que fui capturado y en que en las cárceles me intentaron matar, llamémoslo así, pues uno no tiene paz. Obviamente ahorita estando ya en libertad, uno tiene como más acceso a la movilidad, pero uno no deja de tener temor, no deja de moverse con miedo porque pues aún siguen llegando las amenazas, siguen llegando ofrecimientos. ¿Cuántas organizaciones criminales ha denunciado usted y ese mismo número serán sus enemigos? Pues hablando del tema de la fuga de Matamba, estamos hablando del Clan del Golfo, que es una organización criminal grande. Estamos hablando de funcionarios de la policía, que eso es otra organización criminal porque existen muchos funcionarios corruptos. Estamos hablando de funcionarios de la UNP, como Wilson Devia, Ronald Rodríguez, que todavía pues tienen sus allegados con malas... Sus aliados y allegados que fácilmente pueden atentar con uno. Estamos hablando de gente dueños de la mercancía, que pues no puedo decir aún pues para quienes trabajan, pero es gente más peligrosa incluso que las personas que acabo de mencionar. ¿Y las organizaciones esas trabajan para personas también de poder, políticos y legales? Sí, claro. Todas estas organizaciones, Cecilia, se mezclan con el poder político, con todo, e incluso contratan con el mismo Estado, obviamente, pues no podría dar certeza si el actual gobierno lo sabe, pero sé que en el anterior gobierno ellos contrataban con las entidades del Estado. Pero es terrible el panorama que usted nos pinta. Usted no tiene ni siquiera 40 años. ¿Va a poder vivir en este país después o piensa que le tocará irse de aquí? No, pues obviamente, Cecilia, soy muy consciente de que mi seguridad como tal, a pesar de que tengo un esquema por parte de la unidad,
Sé que no es suficiente porque pues yo me estoy enfrentando a ligas mayores, ¿sí? Y sé que el tema político obviamente también es una liga mayor cuando yo denuncie más funcionarios. Sé que este tema me va a perjudicar y pues mi aspiración es poderme ir del país, pero sé que pues mi compromiso hoy día es seguir colaborando con la Fiscalía de acuerdo a lo que se estableció en el principio de oportunidad. Manuel, le agradezco mucho la entrevista y le deseo muy buena suerte y ojalá que usted entienda que nunca el mundo criminal le provee